Algunos de vosotros me habéis preguntado cómo utilizar la plantilla de Excel para poder hacer aquí el ejercicio. Si queréis hacerlo a mano, de todas formas, no hay ningún problema. Yo simplemente os facilité la plantilla pues para que tuvieseis aquí los diferentes epígrafes, no tengáis que copiarlo cada vez y simplemente pongamos debajo cada uno de los conceptos. Pero bueno, voy a comentaros cómo hacerlo por si os es práctico. No sé tampoco cuánto sabéis o cuánto manejáis el Excel, entonces yo os voy a contar cómo podemos hacerlo para utilizar así la plantilla. Y además hacerlo de forma rápida para que no tengamos ni siquiera que copiar, ¿vale? Entonces, ¿cómo tenemos que pasar la información que tenemos aquí a estas dos plantillas? Yo en primer lugar lo que voy a hacer, insisto, para no tener que copiar ni siquiera un dato, voy a utilizar estas cuentas que tenemos aquí porque al fin y al cabo son las que tenemos que meter en la plantilla del activo o el pasivo. Vale, pues entonces en primer lugar voy a coger lo que aparece en el lado del debe, que en principio son los activos, los voy a copiar y me los voy a poner, por ejemplo, aquí, simplemente para tenerlos en lista, ¿vale? Aquí, como claro, hay una línea, se la voy a quitar simplemente en la opción de bordes, le digo sin bordes, ¿vale? Y voy a hacer lo mismo con todos los que hay aquí. Voy a coger y a copiar las... Uy, perdonad, que no lo he copiado. Copio y pego las cuentas y en este caso lo tengo que hacer dos veces porque como no sigue el mismo formato, y pego las cuentas y así ya tengo toda la lista de cuentas que tenemos que utilizar. Perfecto, pues ahora me las voy a llevar a cada una de esas plantillas para poder poner las que corresponden y así no tengo que estar yendo y viniendo para ver qué cuenta corresponde. Así que voy a seleccionar todas y en este caso las corto, por ejemplo, y las pego aquí debajo, ¿vale? Para saber qué cosas tengo que colocar. A la hora de poner cada uno de los conceptos, ¿qué podemos hacer? Pues dos cosas. En primer lugar, podemos insertar líneas debajo de cada uno de los epígrafes y escribir a mano o copiar el concepto que corresponda. Por ejemplo, tenemos la maquinaria. Bueno, pues como sabemos que va entre el inmovilizado material, nos pondríamos justo en la fila de abajo y le diríamos que insertamos una fila, perdón. Y en este caso podemos o escribir aquí directamente el nombre del activo, escribimos ahí el nombre del activo, escribimos el número de la cuenta y escribimos el importe. ¿Vale? Pero es poco práctico. ¿Por qué? Pues porque lo tenemos aquí. Así que si ya está escrito, ¿para qué lo vamos a poder a volver a copiar? Así que he habilitado la línea, pero lo único que hacemos es seleccionamos todas las celdas que hacen referencia a este elemento patrimonial, copiamos y pegamos y ya lo tenemos en su sitio y luego ya le daremos formato, ¿vale? Y así haríamos con todas, ¿de acuerdo? Cada vez que queramos meter una línea, pues lo que hacemos es insertamos y en este caso las mercaderías lo copiamos y como digo, ya luego le daremos el formato, ¿vale? Pero más fácil todavía, sin necesidad, voy a deshacerlo hecho, sin necesidad siquiera de insertar líneas, ¿vale? ¿Qué hacemos? Mover las que tenemos aquí. Es decir, la maquinaria me la voy a llevar a su sitio. Para eso, ¿qué es lo que hacemos? Seleccionamos la fila. No sé si sabéis, para seleccionar la fila entera, lo único que tengo que hacer es irme al numerito, ¿veis? Cuando cambia de color y además cambia el símbolo, y selecciono. Y ahora, para mover, me pongo encima de la línea, ¿lo veis? Cuando voy a cambiar, ¿veis que cambia el símbolo? Vale, pues lo cojo, le doy al botón derecho del ratón, arrastro hacia arriba hasta su sitio y suelto. Y me dice, ¿qué quieres hacer? Pues lo que quiero hacer es desplazar hacia abajo las celdas para hacerme un huequito y mover ahí ese concepto, de tal forma que me he llevado lo que había aquí, me lo he llevado arriba. Hacemos lo mismo con las mercaderías. Selecciono mercaderías, cojo botón derecho y sin soltar lo coloco en este caso en existencias, que es donde tiene que ir. Créditos a corto plazo, que son inversiones financieras. Por tanto, cojo y suelto ahí. Y el banco, que sería efectivo, y suelto ahí. ¿Veis? Ya las vamos colocando, como digo, y luego ya le daremos el formato. ¿Hay más cuentas de activo por aquí? Capital social no, resultado del ejercicio no. La amortización sí que tiene que ir aquí. Como es amortización acumulada de la maquinaria, hacemos lo mismo. Desplazar hacia abajo y mover.
¿de acuerdo? Y aquí lo único que tiene que ir en negativo, porque tiene que restar. Y ya está, porque todo lo demás son partidas de pasivo neto. Así que ya tengo todo colocado, ¿vale? Ahora ya sí que si quiero le puedo dar formato. En este caso realmente lo único que nos falta es que se nos han ido ahí al insertar las líneas, se nos han ido las líneas. Vale, pues simplemente lo que vamos a hacer es a través de los bordes, decir que todo eso tiene un borde y ya estaría, y que todo eso tiene un borde y que también estaría. ¿Que lo queremos meter un poquito más para adentro? ¿Cómo aparece esto? Pues seleccionamos las dos líneas y a través de este botoncito de aquí de la sangría lo metemos para adentro tantas veces como queramos. Por ejemplo, ahí con las mercaderías hacemos lo mismo, con los créditos hacemos lo mismo y con el banco hacemos lo mismo. ¿Qué hacemos ahora? Pues los sumatorios correspondientes. En este caso, el inmovilizado material, que será igual a la suma de esto más esto. Digo suma, ¿por qué? Porque como está negativo, lo que tenemos que hacer es sumar y no volver a restar. Así que simplemente ahí insertamos la suma de estos dos conceptos y ya estaría. En este caso, como decimos, las cuentas, o mejor dicho, los epígrafes que no tienen valor, los quitamos. Así que seleccionamos esa cuenta y la eliminamos. Todas estas líneas que podemos seleccionar a la vez, las eliminamos. No tenemos aquí tampoco deudores, lo eliminamos. Y no tenemos periodificación a corto, lo eliminamos. Vale. Por tanto, activo no corriente, el único que tenemos que es el inmovilizado material. Pues aquí, si queréis, podemos meter la autosuma, pero simplemente tendríamos que decirle que es igual a este de aquí, porque no tenemos que sumar absolutamente nada más. Existencias, pues lo mismo. Las existencias es lo que hay aquí, que simplemente es una cantidad, y las inversiones financieras a corto plazo, estas de aquí. El efectivo, este. Y el activo corriente, aquí sí que tendremos que decirle que es la suma de las existencias más las inversiones financieras a corto más el efectivo. Es decir, igual a esta celda de aquí más esta celda de aquí más esta celda de aquí. Y ya tenemos el activo corriente. De tal forma que el activo total, que será la suma de el activo no corriente más el activo corriente. Y ya tenemos ahí el lado del activo. Estas cuentas, como hemos dicho, que no son de aquí, que son de pasivos, pues lo mismo, las vamos a coger, las vamos a cortar y nos las llevamos a nuestra plantilla de pasivo. Y volvemos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho en el caso anterior. Colocamos entonces las partidas. Capital social. Volvemos a elegir la línea, cogemos y con botón derecho desplazamos hasta los fondos propios. Y ahí lo movemos. Resultado del ejercicio tendrá que ir debajo del capital social. Los proveedores, mirad, podemos moverlas a la vez si queréis. Si seleccionamos dos a la vez, directamente, como están en la misma partida, las llevamos a su sitio. Y por último, las deudas a corto plazo, que las ponemos aquí. De nuevo, lo único que tenemos que hacer es poner borde a todo esto, que se nos ha ido, y poner borde a todo esto, que también se nos ha ido. Vale. Podemos hacer primero los sumatorios y luego eliminar, o al revés, o como queráis. En este caso, si queréis, vamos a eliminar primero lo que nos sobra. Esa partida no está y esa partida tampoco porque tiene importe cero, las seleccionamos y las eliminamos. El pasivo corriente entero, todos estos epígrafes son 0. Del corriente no hay provisiones, no hay deudas y no hay ninguna de estas dos partidas. Vamos a mover un poquito esto, como hemos hecho antes, aumentando la sangría. Y hacemos los sumatorios. Fondos propios. Pues los fondos propios serán la suma de capital social y resultado del ejercicio. Así que metemos ahí la autosuma. Y dentro del patrimonio neto
aquí podemos hacer dos cosas. Antes hemos hecho autosuma diciendo simplemente suma eso, ¿vale? Cuando simplemente las cuentas son iguales, también podemos decir, bueno, pues esto es igual a esto de aquí abajo y ya está, porque en este caso, como no hay que sumar ninguna partida, podemos hacer lo mismo con las deudas. Estas deudas a corto serán igual a esto y aquí sí que tenemos que volver a sumar porque hay tanto proveedores como acreedores. El pasivo no corriente se nos ha quedado a 0. Voy a meter aquí un bordecito para separar las partidas. Y el pasivo corriente será la suma de las deudas más los acreedores. De tal forma que ya tenemos patrimonio neto, pasivo no corriente y pasivo corriente. El total será la suma del patrimonio neto más el pasivo no corriente, aunque en este caso es 0, más el pasivo corriente. Y ya tenemos ahí nuestro balance de situación. Además, evidentemente nos ha coincidido, el activo en este caso suma lo mismo que el pasivo en este. Bueno, espero que os sirva y si no es así, pues como siempre me escribís y os comento.